Muy buenas, ¿cómo están todos? Felices de poder compartir otra vez este ratito juntos, estos minutos de podcast donde vamos a hablar de temas súper copados, profundos y como te dijimos en estos días, realmente estamos hablando de temas que nos hacen sentir como un pez en el agua, nos sentimos fluidos grabando esto porque estamos grabando sobre avivamiento. Este es un podcast de Soy Avivamiento y creo que Dios va a despertar algo en tu vida por medio de este podcast, así que ponele mucha onda, mucha expectativa, ganas de recibir y sé que algo fuerte vas a estar recibiendo en estos podcasts de puro fuego avivamiento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estás llegando a ver o a escuchar este podcast, pero es así como lo dice Cris. Estamos súper felices, estamos súper emocionados y sobre todas las cosas estamos súper manijas por todos los comentarios que nos hacen llegar, las expectativas con las que esperan este podcast. Así que la verdad hoy creo que es venimos hablando de avivamiento, ya uno de mis temas preferidos, pero hoy yo creo que la gente va a estar así, con los ojos como dos huevos fritos, no sé qué metáfora poner, pero porque hoy vamos a hablar obviamente, de avivamiento, que es el nombre que da este podcast, pero desde una perspectiva que creo que les va a interesar mucho, así que estén ahí atentos, apártense, como decimos siempre, tengan algo para anotar, tengan algo para escribir ahí, no lo escuchen solamente de oídas haciendo otras actividades, sino que tómense el trabajo. Tómense el tiempo de apartar este tiempito con nosotros para poder recibir cada perlita, cada detalle, cada data que se tira, que créanme que está muy pero muy fuerte. Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, hoy vamos a hablar un poquito acerca obviamente, del avivamiento, pero de un poco tu experiencia, Cris. La primera vez que vos escuchaste la palabra avivamiento, ¿te acordás? La primera, bueno, si es por escuchar la palabra avivamiento, exacto, fue con experiencias anteriores. Ver, mi papá, por ejemplo, fue siempre un perseguidor del avivamiento, o sea, donde sea él iba, o sea, había avivamiento me acuerdo en su momento en Pensacola, Estados Unidos, y mi papá no tenía los recursos para ir, y mucho menos con mi mamá, era como todo un desafío, pero me acuerdo que le llamó una agencia de viajes cristiana, o sea, un amigo de él, y le dice, escuchá, yo necesito ir a Estados Unidos a un avivamiento, no me interesa pasear, yo solamente quiero ir a esto, decime qué hago, cómo hago, ¿me entendés? Y me acuerdo que fue muy fuerte porque mi papá le decía con una pasión, o sea, yo no sé cómo voy a hacer, pero me tengo que ir, le decía a mi papá. Y el hombre le dice, mira, si armás un grupo de, qué sé yo, 15 personas, por cada 15, uno va gratis, le dice a mi papá, y va todo pagado. Así que podés ir vos como guía del grupo, como parte de la organización, y entonces vas gratis y te vas al evento. Yo sé, mi papá empezó a hablar con pastores a ver si alguno estaba interesado en ir de todo el país, ¿no es cierto? Y empezó a armar el grupo, y sí, que yo quiero ir. Empezó a armarse un grupo, la cuestión es que armar un grupo, me acuerdo, de 35 personas que querían ir a Pensacola. Entonces, mi mamá y mi papá podían ir gratis. Así que hasta hoy se acuerdan, ¿por qué? Porque ellos iban como guías turísticos sin conocer nada de Estados Unidos, entonces era un chiste, se perdían, tenían dramas, pero fue una experiencia muy fuerte para todos porque todos fueron con ese hambre, esa pasión de recibir más, y ahí estaba mi papá en Pensacola. Lo mismo pasaba acá en Buenos Aires cuando estaba el breakthrough el congreso del pastor Freyson. Era puro fuego, era una locura lo que se vivía ahí. Me acuerdo que mi papá tenía unas ganas de ir y claro, tampoco daban los recursos Esos 80, 90, los años. claro, yo era chico, así que era más o menos en el 2000, bueno, o sea, en el 90 y algo Claro. empezó, y ponele que yo me fui más o menos en el 2000, ¿no? No, sí, 2000, 2001, esa época, 2002, y me acuerdo que mi papá no tenía los recursos para hacer todo el viaje, digamos, familiar, de hotel, de comidas y todo eso. Entonces, no me acuerdo que nos íbamos el viernes a la noche, salíamos, viajábamos toda la noche en el autito que tenía mi papá, despacito, porque era un autito que no le mire mucho, y llegábamos allá a sábado a la mañana a hacer fila, 6 de la mañana, a hacer fila para entrar al congreso. Me acuerdo que mi papá compraba la entrada y compraba un vale de unos panchos, era nuestro almuerzo ahí en el congreso, y era estar todo el día en la iglesia recibiendo, buscando el avivamiento a full, y terminaba el evento 10 y media, 11 de la noche, comíamos algo, agarrar el auto y manejar toda la noche de vuelta, llegar domingo a la mañana acá, no sé, 9 de la mañana, y a las 10 era nuestra primera reunión. Así que mi papá llegaba, se bañaba y predicaba en la primera reunión y después iba a dormir la siesta. O sea,
tenés que estar loco, o sea, tenés que tener una pasión y yo siempre vi eso en ellos y nunca tuve yo ese deseo porque era chico, no entendía de qué se trataba, pero siempre escuchaba lo que se refería a avivamiento. Inclusive cuando fui creciendo un poquito más, empecé a agarrar el hábito de la lectura desde los 14 años más o menos. Empecé a leer cada vez más libros y cosas por el estilo, informes, y ahí fue que empecé a descubrir todo este mundo de los avivamientos y me interesaba, me llamaba la atención y mirá el avivamiento de tal lado, mirá el avivamiento. Y tal vez hay muchas personas que están viendo que alguna vez se pusieron a leer o a buscar así o a ver algún videito de algo. Hoy en día YouTube nos resume todo y está buenísimo. Y acá estaba esto, ¿no? Este ejemplo de avivamiento, de aprender mucho sobre los avivamientos, pero nunca había entendido con certeza a qué se refería. Sí sabía que era algo loco, algo lindo, algo fuerte, pero era simplemente leer sobre el tema, nada más que eso. Y ahí se empezó a... Yo creo que desde ahí ya Dios empezó a despertar algo, capaz no te diste cuenta obviamente, pero pasar a esos, te llevo a ese 2013, 2014, vos con 16, 17, 18 años más o menos, a ya empezar a experimentar, No me quemé la edad, Julio, empezar a experimentar ese primer encuentro fuerte de esos que justamente me acuerdo que hasta nos escribiste de esa experiencia con Dios y del avivamiento. Exacto, tuve una experiencia de rendición, porque esa es la verdad, una experiencia de rendirme totalmente a Dios. ¿Cuento esa experiencia más o menos? ¿Qué quieren que le cuente? Son mis chusmas, bueno, le cuento. Básicamente estábamos en un viaje ministerial, por decirlo, estábamos en un congreso, pero era un congreso, o sea, estábamos en un taller a la mañana de pastores. Y yo era hijo de pastor, no era pastor, entonces era tipo con mi hermano, me acuerdo que estábamos como de colado, por decir de alguna manera, y entonces estábamos al fondo de todo, mi papá estaban adelante recibiendo, nosotros tipo atrás como coladitos, viste, tipo sentados ahí, inclusive estábamos con el celu, me acuerdo, porque no era para nosotros. Pero cuando está ministrando, era el pastor Cash Luna que estaba ministrando, nos hace poner de pie a todos y estaba ministrando muy tranquilo, viste que él no es muy profeta ni nada, re tranquilo, pero me acuerdo que dice, hay un joven en la parte de atrás que no es pastor, pero que está pasando por esto, y así, viste, y como que me describió a mí de la cabeza hasta los pies, o sea, está pasando esto, y yo empecé a llorar porque sabía que me hablaba a mí, y pensé que simplemente me iba a dar una palabra de aliento, tipo, vos podés, seguir adelante, o qué sé yo, no, me dice, todo lo que tenés, todo lo que estás pasando es porque no le entregaste todo a Dios. Entonces yo empecé a entregarle todo a Dios, empecé a obedecerle, ¿no? Empecé a Señor, te entrego esto, empecé a poner todo en sus manos y fue como una sensación de que yo me iba sacando mochila, o sea, fue una experiencia bien fuerte. Y mientras yo iba entregando todo a Dios en ese momento, en esa experiencia, me acuerdo que después dice, vuelvo a repetir, le entregaste todo, pero hay una cosa que no le estás entregando, que son tus sueños, porque tus sueños, como te los dio el Señor, crees que son tuyos, pero siguen siendo del Señor, ponerlo en las manos de Dios, entregarle todo. Y me acuerdo que yo tenía sueños grandes, ¿no? Y como que fue sacarme la mochila de los sueños y ponerlo en los pies de Dios, y todas mis metas, todo quedó en esa mochila. Y de golpe me sentí literalmente como desnudo, o sea, me sentí sin nada. Lloré mucho, me costó mucho, pero me acuerdo que lo hice de corazón, teniendo unos 16, 17 años, como vos decís. Y en esta experiencia tan fuerte, me acuerdo que entregué todo al Señor y entonces por primera vez hice una pregunta sincera a Dios y le dije, Señor, ¿qué querés hacer con mi vida? O sea, ya te entregué todo, ahora de lo que me queda de mi vida, ¿qué querés hacer conmigo? O sea, ¿de qué te sirvo? Y ahí fue que el Señor me empezó a hablar de todo lo que Él quería hacer, de esa experiencia como me contabas, y ahí fue tipo entrar a hablar con todos, entrar a contarle a todos, a mis amigos, ¿no? Tipo, vamos a estar orando, siento que Dios quiere hacer algo, y era raro porque yo nunca era de esa onda, o sea, yo nunca perfilé al pastorado, ni a la iglesia, ni nada de esas cosas, pero sí, siempre fui a la iglesia, ¿no? Los domingos, siempre fui un Claro, miembro fiel. un pibe normal, o sea, 16, 17 años, un poquito normal, un poquito normal porque sí, pero tenías, o sea, Gracias. volviste de esa experiencia y, y acá seguía la vida cotidiana, o sea, seguías con los proyectos, con los negocios, entrenando, seguías sirviendo acá. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de recibir todo, de recibir ese llamado de Dios, de esa rendición y volver acá con 16, 17 años a seguir con la rutina, las cosas que tuviste que ir cambiando?
No, y ahí fue que empecé a romper la rutina, porque como te dije, fue una sinceridad total con Dios y entonces ahora tenía que volver a la universidad, por ejemplo, me acuerdo fue una época de vacaciones de invierno, entonces volví y tenía que volver a la universidad y yo literalmente le pregunté a Dios, Señor, ¿está bien lo que estoy estudiando? ¿Querés que deje la carrera y haga otra cosa? O sea, que estudie otra cosa. ¿Cuál es tu plan? O sea, por primera vez me empecé a preguntar y a dejarme llevar por él. Porque nosotros estamos muy acostumbrados y la religión te hace hacer lo que vos querés y tener a Dios como un amuleto de bendición, ¿no es cierto? Un amuleto de buena suerte. Y no es así, o sea, es dejarte llevar por él. Entonces, ahí fue donde por primera vez me dejé llevar. O sea, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Y ahí fue que Dios nos habló de Noche Diferente. Me acuerdo que nuestra iglesia en ese momento no tenía nada de jóvenes, no tenía ni culto, ni reuniones, ni ministerios, ni nada de Ni jóvenes. hablar de adolescentes que No, ya era mala no era palabra, mala adolescente, palabra ¿no? ya. Es Estaban en más, el sistema culto, nomás. claro, Ni ni eso. eso. En el sistema no te dejaban poner chicos menores de 17 años, no te digo, o sea, no. No, pero me acuerdo que el culto de los adolescentes era ya en la esquina, se drogaban todos los pibes ahí. Era fuerte, era fuerte. Y me acuerdo que ahí fue que el Señor nos empezó a hablar de Noche Diferente, empezó a hacer actividades. Y bueno, empezó todo desde tan chiquitos, pero simplemente con esa guía tan natural de Dios, o sea, de seguir la voz de Dios, la promesa de Dios. Y fue una experiencia fuerte, pero hasta ahí todavía Dios no me había hablado de avivamiento. Me había hablado de que quería hacer algo, me había hablado de la necesidad, me fue poniendo la carga y todo se fue dando de a poquito, pero todavía nunca me había hablado de avivamiento. Entonces fue después de eso que un día estaba orando y Dios me habla con el pasaje que insisto tanto, que es de Habacuc 2:14. Nunca lo había leído, el profeta Habacuc no es uno de los profetas más leídos, digamos. Tipo, ¿qué está estudiando Habacuc? Nada que ver, ¿entendés? Pero como que, bueno, me llevó a leer ese pasaje y leí un poco y por ahí es medio, encima Habacuc es medio Sí, galáctico, así como para todos los escribir. profetas, viste que son. Sí, pero los profetas menores la mayoría son como más raros todavía, más poetas, así, tipo las letras de Arjona, Sí. ¿viste? Tipo, tenés que leerle 3 veces para entender más o menos lo que te quiere decir. Entonces, claro, y yo estaba leyendo y cuando leo ese versículo, el 2:14, que dice, y la tierra, así como las aguas cubren el mar, o sea, es la expresión más abarcativa que puedo usar, así como las aguas cubren el mar, la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Eso era lo que veía Habacuc, ¿no? Así como las aguas cubren el mar, él trataba de describir, la tierra va a ser llena del conocimiento de su gloria. O sea, no hay un lugar que se escape de conocer su gloria. Entonces Dios me decía, eso es avivamiento. Y ahí empecé a sentir una cosa acá que me empezó a quemar. Y me puse a orar y dije, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que toda la tierra? Empecé a hacer números. Y dije, ¿cómo podemos llegar a toda la tierra? Tenemos que, no sé, hablar de millones de personas. Me imaginaba evangelistas de millones. Y ahí fue donde dije, Señor, yo quiero ser parte de eso, aunque sea organizar un evento, que era como mi fuerte en este momento. Tipo, te organizo una Una cruzada cruzada. evangelística y traemos un evangelista que junte millones o que convoque millones o qué hacemos. O sea, era como esa sensación adentro, ¿no? De qué hacemos. Y mientras hablábamos de todo eso, me acuerdo que el Señor me empezó a mostrar, ¿no es cierto? Y me dijo, Cristian, no son evangelistas de millones, sino millones de evangelistas. Y ahí me empezó a mostrar y Dios me empezó a llevar a una visión como desde las alturas y me empezó a mostrar plazas, parques, lugares públicos donde Dios me mostraba cómo todos, o sea, eran muchas personas mostrando el amor de Dios. Y anteriormente la experiencia que yo había tenido, que te conté también, era una experiencia de angustia, porque yo había visto mucha gente, pero haciendo maldades. Había visto mucha gente donde entre esos había un niño pegándole a su abuelo. Me acuerdo que vi una pareja donde el hombre la estaba fajando a ella y eran todo cosas que a mí me generaban una desesperación de querer hacer algo. Ahora Dios me estaba mostrando lo opuesto. Dios me estaba mostrando el avivamiento. Dios me estaba mostrando mucha gente que ya no dependía de uno solo, era mucha gente por todos lados mostrando el amor de Dios. Me mostraba un abuelito abrazando gente, me mostraba un adolescente sanando a un enfermo, me mostraba ese mover del espíritu en todos, ¿no es cierto? Y me dijo, eso es un ejército que se levanta en fuego. No va a ser un evangelista con nombre y con ropa rara y con credenciales, sino simplemente tal vez un médico, tal vez un ingeniero que va a ser el mayor evangelista. No sé si me explico. Es como que se despierta eso en ellos y es muy notorio cuando eso se despierta, pero ahí fue donde Dios me empezó a mostrar y esa fue como mi experiencia más fuerte con Dios, donde realmente me fundí en llanto con Dios, de decir, wow, yo quiero ser parte de eso, o sea, yo quiero ser parte. Llegó la etapa, después de toda esa experiencia, esa carga, ese llamado de Dios,
de poner manos a la obra a todo lo que Dios te había mostrado, a todo lo que Dios te había llamado, a todo lo que Dios te había hecho experimentar. Y volviste acá con esos 18 y 19 años a la iglesia a empezar a ayudar, empezar a trabajar. Eh, tus papás, cómo lo tomaron, que se empiece a hablar de avivamiento, o sea, que vos con 18 y 19 años empieces a trabajar en esto, a ayudar en esto, y el liderazgo también de la iglesia. Y bueno, como vos lo decís, fue una experiencia difícil al principio porque yo hablaba un poco de esto de que el avivamiento uno nunca se siente totalmente preparado, totalmente listo para eso, ¿no? Para ser parte. Y no necesariamente uno va madurando lo suficiente como para tener el avivamiento, ¿no es cierto? Uno como que está aprendiendo cosas y de golpe como que se despierta eso por el hambre, por la pasión, y está muy bueno experimentarlo, está muy bueno vivirlo, pero aún así es una experiencia difícil porque no todos te entienden, ni vos tampoco a veces entendés muchas cosas, vos simplemente vas aprendiendo por el medio del Espíritu Santo muchas cosas, y a mí me pasó eso, yo era como que era el hijo del pastor que tocaba la batería los domingos en un culto y nada más. De golpe, porque yo siento que experimenté un avivamiento. Capaz no era un mover, de decir que yo caminaba y la gente se sanaba, todavía. No, pero yo creo que el Espíritu Santo va a hacer cosas mayores que las que hizo con él, sobre todos nosotros. Eso yo le creo a Dios y no tengo límites en mi fe. Pero a lo que yo voy no es que pasaban cosas extravagantes, pero yo experimenté un avivamiento. O sea, fue notorio mi cambio, mi experiencia, fue algo que se despertó dentro mío, que yo no lo podía controlar. ¿Me explico? Entonces, en esa experiencia de avivamiento fue muy chocante por ahí para algunos líderes, para algunos amigos inclusive que no entendían por qué de golpe ahora todo era para mí consagración, todo era hablar de esto, todo era enseñar esto, era como parte de mi vida, ¿no es cierto? Entonces, fue una experiencia bien fuerte y bien difícil al principio, y uno de los que más me entendió y creo que me ayudó a permanecer en esto fue mi papá, por ejemplo, ¿no? O sea, mis papás, los dos siempre fueron como que me entendían, me apoyaban, pero más era mi papá. Mi papá me decía, Cristian, eso no lo apagues, eso es de Dios, eso esto, eso lo otro, ese sentir contenido de Dios que te está hablando. Y como que mi papá siempre impulsando y motivando lo que yo estaba recibiendo de parte de Dios, ¿no es cierto? Así que eso creo que fue muy sabio de parte de mi papá, y también creo que el Espíritu Santo es el que también va guiando todas estas cosas. Pero en definitiva experimenté ese aumento repentino. Entonces ahora de golpe el nenito que tocaba la batería, porque era un nene, o sea, tenía 17 años, 16 años, de golpe el nenito ahora quería hacer un culto de jóvenes, ¿entendés? O sea, un evento de jóvenes, noche diferente. Y me acuerdo que todos me tiraban pálida y me decían, no, vos estás loco, o me decían, no, la vas a pasar mal, o me acuerdo que líderes grandes de experiencia, a los cuales uno tiene que escuchar siempre, me palmeaban la espalda, que están a mi espalda, pero no llego hasta allá atrás, y me palmeaban la espalda y me decían, Cris, te veo muy motivado, pero todos los ministerios de jóvenes que empezaron acá en la iglesia se fueron apagando. Entonces, prepárate, o sea, como diciendo, vas a durar poco, o sea, esto te va a durar un tiempo y después eso se va a ir apagando, esa emoción se va a ir apagando, la gente va a dejar de venir. Así me decían, ¿entendés? O sea, yo estaba re loco por Dios, y yo dije, no, acá la gente, si va a dejar de venir, me buscar otro, pero acá se tiene que salvar mi generación, ¿me entendés? O sea, era una pasión muy fuerte que se despertó por Dios, por el ministerio, por el servicio, por la salvación, y que eso es lo que genera el avivamiento. Eso es como que te hace volar todos los paradigmas, ¿no es cierto? O sea, te puedo resumir siendo un poquito más palero, ¿no es cierto? De decir, mira, yo te puedo asegurar que una persona que es delicada para servir a Dios es una persona que no está en avivamiento. O una persona que no es comprometida es una persona que no está en avivamiento, porque me acuerdo que una de las cosas que yo le decía a Maca en mi experiencia, le decía, y mi mamá, Maca me decía, no, pero y vamos, vas a estar todo el día con tu papá, todo el día en la iglesia. Y le digo, no se trata de mi papá, no es algo familiar, es algo dentro mío que arde, que no lo puedo contener. Le digo, te pongo así, me acuerdo que me fluyó en ese momento, y le digo, mira, mi amor, si a mi papá se le ocurriera cerrar la iglesia mañana por X motivo, yo voy a seguir predicando con un megáfono en la plaza del centro, porque ya no es algo familiar, no es que lo hago, bueno, porque el pastor está predicando, porque el pastor es mi papá, porque, bueno, vamos a hacer algo para el Señor, o porque no tenía otra cosa que hacer. No, era algo que ardía dentro mío y que realmente no se podía contener. Entonces es importante entender eso en nuestra vida. En definitiva, fue como una experiencia bien fuerte. Creo que para todos habrá sido fuerte ver todo eso como medio chocante, sorpresivo, un cambio así como repentino. Y fíjate que muchas veces cuando uno lo ve en los ojos de la carne, o sea, desde una perspectiva humana, nunca puedes interpretar
¿qué es el Espíritu Santo? Como le pasó a los judíos que estaban alrededor del aposento alto, tipo, ellos estaban viendo un avivamiento, o sea, una locura, fuego, lengua, estaba una experiencia re loca y los pibes, esto está borracho. O sea, mucha joda ya, muchachos, arrancaron más temprano ustedes. O sea, no entendían nada, ¿me entendés? Entonces, muchas veces pasa eso. Nosotros estamos reabriendo fuego y las personas a nuestro alrededor al principio tal vez no nos entiendan de qué se trata todo lo que estamos viviendo o experimentando dentro nuestro y algo que no lo puedes contener. Una vez que se despierta ese evento, intentá contenerlo como vos quieras, no se puede contener. O sea, sí lo puedes dejar apagar o morir, pero cuando lo tenés, está ahí, es algo que no lo puedes contener. Y va a haber gente también que no te va, así como vos no lo podés contener, va a haber gente que no te va a poder entender. El avivamiento es del Espíritu y la gente que no es guiada, no es movida y no tiene ese sentir que el mismo Espíritu lo da, o sea, no te frustres ni pretendas que la gente te apoye, te aliente, te empuje, que por ahí fue algo que... Exacto, uno pretende que todos te aplaudan, te empujen, te estiren, te lleven con ellos y tal vez el pastor te diga, para, calmate, y vos decís, güey, calmarme, o sea, estoy como loco, estoy orando todo el día, tienes un ayuno, el pastor te va a decir, no hagas tanto ayuno. Porque mi mamá se asustó al principio, me decía, Cristian, ¿por qué hace tanto ayuno? Pará, porque, tipo, me decía mi mamá, porque claro, ella preocupada por mí, como que este pibito de golpe que hace ayuno todo el día y no sabe ni cómo hacer ayuno, pobrecito, ¿entendés? Y yo hoy la entiendo. Porque, ¿qué pasa? Ahora hoy me toca a mí eso. Me toca ver adolescentes que vienen y se me acercan, Cristian, quiero empezar 30 días de ayuno. ¿Qué decís vos? ¿Cómo hago? Y si me agarra medio distraído, tipo, bueno, una emoción tenía arrancar con una semana, ¿me entendés? Pero hoy me acuerdo de mi experiencia y sé que se despierta esa pasión y no puedo hacer nada, hacerlo, ¿me entendés? Entonces, uno hace cosas locas por el Señor porque tiene ese impulso del Espíritu, esa guía del Espíritu y esa pasión que se despierta con un avivamiento. Y mira, te puedo decir esto entre paréntesis, que te va a servir a vos que estás viendo, escuchando este podcast. Si sos líder, pastor, y ves que la persona que estás discipulando, formando, entrenando, no se compromete, lo único que necesitan es el Espíritu Santo. Vos decís, a ver qué prédica, qué enseñanza, qué revelación. O sea, despertar un avivamiento en él, seguro se compromete, va a ser el mejor, vas a tener que... La diferencia es, el que no está avivado, vos lo tenés que estar tironeando todo el tiempo. Vamos a hacer esto, haceme el aguante, vengan acá, hagan esto. Cuando hay avivamiento, ellos te están tironeando a vos, te están empujando y vamos a hacer otra cosa y vamos a hacer... Hay gente que me dice, Cristian, ustedes no paran con Maca todo el tiempo, están haciendo actividades de adolescentes, sino es una juntada audense, es una noche diferente, un congreso, un cima, un retiro, un encuentro, un bautismo, nunca paran. Y le digo, es que no me dejan parar. O sea, hay veces que yo planeo, este fin de tranqui, no, que tranqui, este fin de vamos a hacer tal cosa, y vamos a arrancar con la de líder, y ya son los mismos chicos, el mismo equipo que ya no para, porque ya están todos tirándome a mí, es un empuje entre todos, porque ese avivamiento se fue despertando en cada uno. Para ir cerrando, en el momento en que Dios te llamó y vos empezaste a sentir esa carga, desde el minuto cero entendiste de que eras parte, pero obviamente ese choque por ahí con el liderazgo o con gente que, claro, vos, como te decía hoy, vos venías revolucionado, la revolución era interna, no era preparar a que todos los líderes o que toda la iglesia reciba y entienda eso. Y aparte no era una revolución en madurez. Claro. ¿Me entendés? O sea, yo seguía siendo inmaduro, o sea, yo sí tuve que aprender muchas cosas, ¿entendés? Y acá te tiro una, hay que aprender a ser equilibrados en el Señor o ser sabios, porque hay que aprender a recibir o hay que aprender a madurar sin perder la inocencia. Porque muchas veces consideramos que madurar es aprender por el cuero. Y no, madurar es madurar con el carácter de Cristo sin perder la inocencia de Cristo. Entonces, uno piensa que madurar es hacerlo todo por rutina, uno piensa que madurar es no perdonar, que madurar no, al contrario. Madurar es saber aguantarse los trapos, madurar es volverse confiable a Dios, madurar es el tener la firmeza del carácter de Cristo, pero me refiero que muchas veces pensamos que madurar es simplemente pasar por cosas, y no, madurar es dejarse guiar y aprender cosas del Espíritu Santo. Entonces yo me sentía muy inmaduro y hoy me doy cuenta de lo inmaduro que era, pero el fuego estaba. La pasión estaba, yo no lo podía contener, hasta hoy en día no lo puedo contener, yo no puedo decir, che, ¿qué hago hoy? Capaz, no sé, vamos a tomar unos mates, yo tomo unos mates, pero ya estoy hablando de fuego, ya estoy leyendo la Biblia, es algo que me nace desde adentro. El otro día, esto es una intimidad, pero a ustedes les gusta la intimidad, son chusmas,
estaba con yo siempre uso los auriculares en el gimnasio porque pone música fuerte y música random, así, viste, que varían, tipo, de una bachata a un reggaetón, a un lento, así en el medio, tipo, nada que ver. Entonces yo pongo mis auriculares y pongo mi música o cosas por el estilo y subí una foto en el gimnasio entrenando y un amigo mío me pone, güey, amigo, qué bueno, te felicito que estés entrenando, y me dice, me pregunto qué estarás escuchando en esos auriculares para motivarte en el gimnasio. Me dice, o sea, el vago se imaginó, no sé, DJ Tiesta de mi época, ¿no? Digo, ese. Rocky, ¿no? Tío? Claro, y yo ahí, no. O heavy Y le metal, mandé un así. captura a pantalla escuchando una prédica, ¿entendés? O sea, nada que ver, pero no lo puedo contener. O sea, no es que digo, uy, yo vamos a escuchar una prédica para ver. No, me nace, o sea, estoy escuchando una prédica. Ahora encontré una app que está buenísimo, que es la Biblia, que te va como dramatizando la Biblia en un audio. Entonces, tipo, pongo ahí y me escucho. Mientras estoy en el gimnasio, me escuché todo Efesios, ponerle, tipo, ¿entendés? O sea, una bomba. Y voy escuchando y está buenísimo. Y no es que estoy estudiando la Biblia, pero me nace. O sea, eso está en mí, me arde dentro de mí, ¿me entendés? No lo puedo contener. Ese es el avivamiento. ¿Cómo haces y cómo hace la gente, y ya te dejo esos minutitos, para que eso que se encendió, esa carga del Espíritu, ese llamado del Espíritu, ese fuego que viene siendo encendido por los que están escuchando, porque obviamente vuelvo a remarcar que si la gente está escuchando y se comió estos 20 y pico de minutos, es porque algo no solamente no se apagó, sino que se empieza a encender? ¿Cómo hace para que ese fuego no se apague y para que cada vez vaya creciendo cuando la rutina, la religiosidad, los años, el tiempo, los amigos hacen que son buenos? O sea, la gente colabora mucho. Creo que en las cosas que más colabora la gente es en intentar apagar el fuego del Espíritu Santo. No lo harán a propósito, no serán malos, no serán... pero yo creo que la gente colabora mucho para intentar apagar ese fuego del Espíritu. Y en tu caso, obviamente conozco la gran mayoría de las cosas, habrá otros casos que no los conocí, pero creo que el fuego se puso muchas veces a prueba y no se apagó. Y no solamente que no se apagó, decía, bueno, ahí está. No solamente no se apagó, sino que siempre fue creciendo. Exacto, básicamente está bueno remarcar para cerrar esto que la responsabilidad del fuego no está en tu pastor, ni en tu líder, ni en tu matrimonio, ni en tu esposo, está en vos. Porque Pablo le dijo a Timoteo, te animo que avives el fuego del don espiritual que recibiste cuando oré por vos. Entonces, te animo que avives, o sea, avivar lo que estás recibiendo, eso que Dios te está dando, trabaja en avivarlo. Y puedo decirte también, ¿qué es lo que más apaga el fuego en nosotros? Muchas veces no son solamente los amigos, las personas, nuestro alrededor, nuestro entorno, nuestra rutina, sino lo que más apaga son nuestros deseos humanos, nuestros deseos carnales, que tironean, dice la palabra de Dios, los deseos del espíritu con los deseos de la carne. Entonces, eso está tirando, por eso el secreto es menguar, o sea, olvídate, morir a algo es lo que más hace encender el fuego. La palabra de Dios, cuando hablaba del sacerdote, dice que cada mañana tendrá que correr la ceniza del altar y agregar leña para que el fuego se mantenga encendido. La leña, nosotros, la humanidad, representa madera. La leña no es más que madera seca, es humanidad muerta. Cuando vos morís, cuando vos decidís entregar algo de vos decís, hoy entregué mi matrimonio. No quiere decir que te separes, estoy hablando de mi matrimonio, lo pongo en las manos de Dios, lo pongo en el altar. Señor, muero a mi matrimonio, que sea lo que vos querés, como vos querés. Entrego mi trabajo, te entrego mi negocio, te entrego mis metas, y todo lo que vos vas entregando es madera nueva que vas poniendo en el altar. O sea, básicamente un secreto de encender ese avivamiento es entregar algo nuevo todo el tiempo, morir. Jesús dijo, tomen su cruz cada mañana y sigan. Mantengan encendido ese fuego, no dejes que nada apague esa pasión. Y obviamente lo más inflamable que vas a recibir es el Espíritu Santo. Así que ponle expectativas, orá mucho, pedile a Dios que te dé su Espíritu. Cuando estás en un culto, en algo, mirando un congreso o te vas a algún congreso a recibir o lo que sea, anda con expectativas del Espíritu. Capaz el congreso estuvo más o menos, estuvo tranqui, normal, pero vos recibiste mucho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ahí y porque vos estás en avivamiento, vos estás con expectativas, estás con el corazón preparado y abierto para recibir algo nuevo de parte de Dios. Así que básicamente, como te dije antes, quiero en estos podcasts contarles todo lo que sé, todo lo que alguna vez aprendí, todo lo que tengo en mi corazón. Siento que, como les dije hoy, no puedo contener, arde esto dentro de mí, están estas palabras
palabra, esta pasión está dentro de mí y quiero compartirte todo a través de estos podcasts. Así que quédate prendido y desea más que nunca el avivamiento, porque en el avivamiento del Espíritu está la respuesta de todas las cosas. Vos querés ver crecimiento en tu ministerio, busca un avivamiento. ¿Querés ver restauración en tu familia? Busca un avivamiento. ¿Querés ver, que tu negocio crezca? Busca un avivamiento, porque la crisis está, los problemas van a venir. Tu única esperanza es vivir con ese avivamiento. Quiero decirte, y esto arde en mi corazón para vos en este podcast y en este cierre, es que el avivamiento del Espíritu ya no es una opción, es una necesidad para nosotros. En medio de esta oscuridad necesitamos más que nunca esa luz que arda en nosotros. Ya no esperes que el avivamiento es solo para pastores, apóstoles, predicadores. No, es para todos nosotros. Está la promesa de ese avivamiento sobre tu vida. Así que no te dejes vencer por el pensamiento de que sos uno más del montón. Hay millones que están siendo llamados y vos sos uno de esos. Así que acércate a Jesús, abrile tu corazón en medio de toda tu rutina y en medio de todas tus actividades. Capaz no tenés ni tiempo para descansar. Tomate unos minutos para Dios, tomate unos minutos para conocer a Dios y conocer más de ese fuego, de ese espíritu, y que se despierte algo nuevo. Busca mi libro, léetelo. No es porque yo lo haya escrito, pero está todo lo que yo sé está ahí, y lee algo, busca más, mira, prédica, no sé, pero despertá ese fuego, porque te puedo asegurar que hoy el avivamiento del Espíritu en tu vida es una necesidad para vivir lo que Dios quiere que vivas y experimentar lo que Dios quiere que experimentes. Fíjate si las paredes siguen estando, si no se rajó algo por ahí, pero la verdad es que es un... O sea, acá nosotros estamos y hay como todo un ki de fuego, así tipo el agua empezó a no sé cómo se dice, ¿cómo se llama? Ebullición. Ebullición, el agua así. Ebullición. Sabi, vos harás a criterio tu edición con esto, pero bueno. No cortes esto, Javi, ponele corte en blanco y negro al principio. ¿What? Así que bueno, si estás a punto de ebullición como todos nosotros, así que quería arreglarle ahí. Suscríbanse, comenten si sus paredes están bien, si la casa quedó bien, si algo se partió y queremos que de verdad este podcast sea de mucha bendición como está haciendo, y que ese fuego justamente yo creo que hoy se va, o sea, le pegamos una sopleteada así, buen nivel como decimos acá en Resistencia. Así que bueno, suscríbete, compartilo, sobre todas las cosas compartí, mandale a tu grupo de jóvenes, mandale a un amigo, mandale a algún familiar, mandale a tu equipo, mandale a tu líder, mandale a tu pastor, a alguien con el que estés trabajando, para que ese mismo fuego que está creciendo en vos empiece a hacer crecer en los demás, y nos vemos en el próximo podcast.